Listo. Buenas noches. Le damos apertura al coloquio de neurología pediátrica. Es una actividad que vamos a realizar el tercer jueves de cada mes. La idea es que los asociados se puedan participar. Será casos clínicos interesantes de neuropediatría. Terminados, los cuales serán presentados por cada uno de los asociados. Hoy empieza el comité de neuromusculares. Tenemos un orden en relación a la presentación de los comités. La doctora Edna Bobadilla nos compartió previamente un caso clínico terminado. Entonces, el caso de hoy estará a cargo, como les dije, del comité de neuromusculares. Y bienvenidos a todos. Gracias por participar en este evento. Y bueno, iniciemos. Bienvenida Sandra, bienvenida Edna y todos los que nos acompañan de manera presencial. Este será un evento híbrido y poco a poco tendremos mayor participación presencial e igualmente espero su conexión virtual. Buenas noches a todos. Estamos felices de poder tener, creo que es nuestro primer encuentro presencial, híbrido en este caso, pero ya con una participación presencial, tratando de variar un poco la situación de la pandemia que todos queremos superar. Esto es un gran encuentro y es, creo que, una fecha memorable para todos. Vamos a iniciar los coloquios mensuales de neuropediatría, como decía la doctora Nuri. La idea es iniciar casos clínicos terminados para realizar una discusión académica y que todos aprendamos de esos casos súper interesantes que tenemos en cada una de nuestras regiones desde el punto de vista de personas que están interesadas específicamente en ciertos temas. La idea es que los asociados cualquiera puede presentar su caso, pero las en el público. Y aproximadamente 30 minutos de discusión académica para preguntas y para conceptos. Entonces, el día de hoy tendremos a cargo la discusión, el caso clínico del Comité de Neuromusculares. Para septiembre le corresponderá al Comité de Neurodesarrollo y Comportamiento. En octubre, el Comité de Docencia e Investigación. En noviembre, el Comité de Neurología Neonatal. Estaremos mirando si podemos en diciembre para que continúe el comité de sueños, si no, pues ya sería como tal en enero. En febrero sería el comité de epilepsia y en marzo, depende cómo vayamos en el tiempo, correspondería al comité de errores innatos y esperamos además poder tener inclusión de otro tipo, de otros comités que no estén en el momento y podamos abrirlos. Entonces, el día de hoy le damos la bienvenida a una neuropediatra que todos conocen, que es experta en el tema de neuromusculares, que es nuestra neuropediatra de neuromusculares de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora Edna Bobadilla, que nos va a presentar el caso el día de hoy. Bienvenida, doctora Bobadilla. Hola Sandra, buenas noches, ¿cómo están? Me alegra mucho poderlos ver y poder compartir, bueno, aún de forma virtual. Esperamos que la situación logre menguarse un poco y poder volver a la presencialidad en estos eventos académicos. Bueno, el día de hoy vamos a compartir, bueno, es nuestro primer coloquio. La idea es hacerlo lo más dinámico posible. Y bueno, yo estoy en representación de mi comité, el Comité de Enfermedades Neuromusculares. Dame un segundito, estoy intentando proyectar. Al que hace parte la doctora Pilar Guerrero, la doctora Mónica Montaña, la doctora Natalia Pardo, la doctora Ana Luisa García y quien les habla, Edna Juliet Bobadilla. Bueno, yo previamente les envié un resumen de un caso clínico, espero que lo hayan revisado. La idea es que a raíz del caso ojalá hayan surgido algunas preguntas y podamos hacer lo más dinámico posible esta charla, este caso. Entonces, este caso clínico se los comparto, es un caso clínico de una familia que evaluamos en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Es el caso de 3 hermanos, ¿sí? Estos hermanos eran fruto de una unión consanguínea, ellos eran procedentes de Egipto, vivían en la comunidad de Navarra
y básicamente estaban en seguimiento en su comunidad autónoma por un cuadro de un retraso en el desarrollo, como les mencioné en algunos de sus miembros, principalmente en el paciente de 16 años, que tuvo un inicio de marcha a los 18 meses. La siguiente paciente, la hermana, de 12 años, tuvo una adquisición de la marcha a los 15 meses, y el hermano menor de 6 años tuvo una adquisición de marcha a los 13 meses, pero a los 18 meses los padres empiezan a notar que empieza a tener caídas frecuentes. Estos 3 hermanos fueron diagnosticados con catarata congénita. Todos estaban en seguimiento por oftalmología, recibieron su tratamiento pues por su catarata, y ya cuando más o menos estaban entre los 5 y 7 años, como bien ustedes pudieron ver en el resumen, empiezan a notar que hay dificultades para levantarse del suelo, empiezan a notar dificultad para subir escaleras, limitación para la marcha, caminaban cortos trayectos, y esta limitación para la marcha parecía que mejoraba de forma parcial con el reposo. Aquí ustedes pueden observar el pedigrí de la familia, entonces fruto de unión consanguínea. Los 3 hermanos tenían básicamente una evolución clínica similar. Estos son los 3 hermanos, este es el hermano mayor, esta es la hermana del medio de 12 años y este es el hermano menor. Fueron valorados por su neuropediatra. Inicialmente encuentran una debilidad proximal y axial, principalmente, bueno, en todos los hermanos, pero obviamente mucho más evidente en los hermanos mayores. Todos tenían hiporreflexia. Tenían 2 de los hermanos, el hermano mayor y la hermana, tenían escoliosis, y básicamente al examen físico llamaba la atención que además pues tenía su debilidad, pero esa debilidad respetaba músculos faciales, oculares y vulvares. Teniendo en cuenta que tenían debilidad, entonces se inician estudios. Dentro de esos estudios que se solicitaron está una CPK, que aquí traigo los valores consolidados de los 3 hermanos, una CPK que oscilaba entre 800 y 3000, estaba elevada, pero no en un rango severamente elevado. Teniendo en cuenta que tenían unas dificultades en el aprendizaje, bueno, ellos se les hizo un diagnóstico de discapacidad cognitiva leve. Teniendo en cuenta este compromiso cognitivo, también se les realizó una resonancia cerebral, y esa resonancia cerebral llamaba la atención las folias cerebelosas que estaban bastante acentuadas, que sugerían una posible hipoplasia cerebelosa. Y teniendo en cuenta esa debilidad, se procede a realizar estudios neurofisiológicos, la electromiografía principalmente de músculos proximales, deltoides, cuádriceps a nivel de basto lateral, muestra un patrón miopático. Estas son ya las imágenes de los hermanos. Esta es la resonancia, el corte sagital del hermano mayor. Si ustedes ven acá, pues pueden observar que hay unas folias cerebelosas acentuadas. La configuración del cerebelo básicamente no es normal. Igual lo ven ustedes en la hermana, nuevamente unas folias cerebelosas bastante acentuadas. Y que era llamativo también la presencia de escoliosis, y una escoliosis severa, es decir, a los 16 años este paciente tenía un ángulo de Cobb de 85 grados, como ustedes lo ven aquí, una escoliosis neuromuscular bastante severa, lo mismo que la hermana, con un ángulo de Cobb de 100 grados. El hermano menor, teniendo en cuenta los hallazgos de los hermanos, también se realiza su radiografía de columna. Sin embargo, en el hermano menor, a los 6 años, cuando fue valorado por primera vez, no se encuentra escoliosis. El paciente 1 era capaz de caminar alrededor de 17 metros, no podía levantarse del suelo, básicamente, y podía subir de forma muy lenta las escaleras, pero solo con ayuda. La hermana podía caminar una distancia máxima de 100 metros, se levantaba del suelo, pero tardaba varios segundos con dificultad, y subía también escaleras con ayuda. El hermano menor también tenía una limitación para el desplazamiento, básicamente todos tenían limitación para el desplazamiento, eran pacientes que básicamente no salían de su casa porque no podían básicamente caminar casi, o sea, caminaban, se caían, se cansaban, y bueno, no tenían estas limitaciones motoras.
Entonces, teniendo en cuenta esto que les menciono, la edad de aparición de los síntomas, la semiología, el patrón de debilidad, las primeras preguntas que yo les mencioné o que les arrojé fueron, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Esto estamos ante una distrofia muscular congénita, estamos ante una distrofia muscular de cinturas o estamos ante una distrofia muscular de Duchenne. No sé si exista la posibilidad de que los participantes puedan ir escribiendo algunos comentarios en simultáneo para ir discutiendo. No sé, Sandra, si existe esa posibilidad. Yo creo que podríamos primero levantar la mano los que opinan que es la A y mirar más o menos cuántos son los que opinan que es la B y luego los que opinan que es la C para contabilizar más o menos y ya si alguien quiere comentar, entonces vamos a levantar la mano quienes piensan que el diagnóstico presuntivo es la distrofia muscular congénita. Son 31 participantes. La idea, vale, Ahí entonces hasta aquí ya ahora empezaron a 4, levantar las 5. manitos. Muy bien. Sigan participando, sigan levantando sus 6. manitos. Hay 6 con la mano levantada. 7, 8 por la opción A, que es distrofia muscular congénita. Entonces hay 8 personas que piensan que es la opción A y pues le solicitamos bajar la mano nuevamente. Gracias. Ahora, ¿quiénes piensan que es la distrofia muscular de cinturas, la opción B? Por favor, levantar la mano. 2. 2 personas piensan que es distrofia muscular de cinturas. Gracias. Por favor, bajar la mano. ¿Y quiénes piensan que es la opción C? Distrofia muscular de Duchenne. 3 personas. Entonces tenemos 4 personas. Tenemos una votación de 8 por la distrofia muscular congénita, 2 por la distrofia muscular de cinturas y 4 personas por la distrofia muscular de Duchenne. Creería que los demás se abstienen de dar una opinión. No sé si alguno quiera comentar algo. Bien, pueden encender su micrófono y comentar algo al respecto. Quien quiera opinar. La idea es que con este caso, pues, podamos también hacer algo más interactivo, ¿no? Entonces, pues, si alguien quiere comentar, perfecto. Le damos el espacio. Los comentarios solo se podrán hacer a través del chat o en la opción de preguntas y respuestas. No estará habilitado abrir el micrófono. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si, no puedo ver aquí si hay comentarios. Sandra, si me ayudas. Bueno, el doctor Ramón Sí, pregunta el corazón. que si se le evaluó el corazón. Bueno, sí, muy buena pregunta teniendo en cuenta la clínica. Sí se evaluó corazón y estos pacientes no tenían disfunción cardíaca. Sí, exactamente. Muy buena pregunta, teniendo en cuenta la clínica de los pacientes, es algo que siempre siempre tenemos que evaluar. Entonces vamos a empezar a desglosar uno por uno. Resulta que cuando estamos hablando de pacientes que tienen debilidad muscular, aumento de la CPK, ¿sí? Alteración de los reflejos, sobre todo hiporreflexia o arreflexia, tenemos que encender las alarmas hacia una enfermedad neuromuscular, pero principalmente, y si esa CPK está elevada, hacia una distrofia muscular. Las distrofias musculares per se son aquellas alteraciones donde vamos a tener compromiso de las diferentes proteínas que están involucradas ya sea en la matriz extracelular o en la membrana.
del sarcolema, ¿sí? Cuando tenemos esta clínica y los pacientes empiezan con síntomas antes de los 24 meses, con un compromiso en muchas ocasiones a nivel cognitivo, que es otra de las pistas que nos ayudan a enfocarlo nos ayuda a enfocarlo hacia una distrofia muscular congénita, es decir, síntomas de debilidad muscular, CPKs elevadas, inicio antes de los 24 meses, entonces lo debemos enfocar como una distrofia muscular congénita. Si bien es cierto, muchas de ellas Doctora Edna, perdón, están preguntando por la parte de oftalmología, que ya había comentado lo de las cataratas congénitas, pero si hay algún otro tipo de valoración que se haya hecho. No, solamente las cataratas congénitas. A nivel de retina, a nivel del resto de valoración oftalmológica, no había ninguna otra alteración. Bueno, entonces les estaba comentando que entonces pacientes que ustedes tengan con inicio de síntomas antes de los 24 meses, como los que les mencioné, deben enfocarlo hacia una distrofia muscular congénita. Y existe una gran variedad de proteínas involucradas, como les mencioné. Algunas de ellas pueden darnos un patrón de cinturas, como lo podemos observar en estos pacientes, pero básicamente cuando uno habla de distrofias musculares de cinturas, si ustedes se van a ver en la literatura, muchos de esos genes están involucrados principalmente con las proteínas de membrana, ¿sí? Es decir, sarcoglicanos, distroglicanos también están ahí involucrados. También están, por ejemplo, otras proteínas a nivel de restauración también del sarcolema, ¿sí? Pero el enfoque inicial, básicamente para ponerle como ese nombre inicial de esa sospecha diagnóstica, si los síntomas empiezan antes de los 24 meses, es una distrofia muscular congénita. La distrofia muscular de Duchenne, obviamente es importante pensarla, sobre todo cuando tenemos pacientes masculinos, de sexo masculino. Si bien es cierto, es una enfermedad ligada al X, el hecho de tener pacientes de sexo femenino igual no excluye que no puedan presentarlo, porque algunas pacientes portadoras, como ya lo conocemos, son pacientes que pueden tener síntomas, no síntomas tan floridos o tan evidentes y tan severos a veces como los pacientes de sexo masculino, pero lo pueden tener. Y la evolución clínica es un poco diferente. Ya los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, si bien es cierto, pueden empezar con un retraso motor, un compromiso sobre todo también del lenguaje, empiezan a la edad más o menos de 5, 6, 7 años, 5 años más o menos, 4 años con las caídas, dificultad para subir escaleras. Sin embargo, una cosa muy importante y que a edades tempranas lo vemos con frecuencia, y es que los rangos de CPK en la distrofia muscular de Duchenne a veces son mucho más elevados, son rangos que pueden oscilar en su mayoría mayor a 10.000, ¿sí? Entonces, esto también es otra de las orientaciones que nos pueden sugerir. Obviamente, la semiología también nos da algunas otras pistas, por ejemplo, la presencia de pseudohipertrofia de gemelos es otra de los hallazgos muy frecuentes que tienen estos pacientes. Obviamente también tienen un compromiso de predominio proximal, pero los hallazgos semiológicos también son un poco diferentes. ¿Listo? Entonces, todas estas pueden ser posibilidades diagnósticas, pero dentro de las cuales, digamos que de acuerdo al compromiso cognitivo, al inicio antes de los 24 meses, la elevación de CPK, nos ayuda a orientarnos más hacia una distrofia muscular congénita. Doctora Edna, dentro del caso clínico decía que tenían los reflejos disminuidos. Sí, estaban Y disminuidos. nos pasa mucho que siempre, pues, muchas veces que pensamos que tienen reflejos disminuidos, pensamos en neuropatías. Entonces Exacto. Sería bueno que nos diera como una orientación al respecto. Gracias. Exacto. Entonces, clásicamente, yo siempre hablo de que es muy importante en la evaluación de semiología neuromuscular evaluar el patrón de debilidad. Entonces, en neuromuscular uno puede tener un patrón de debilidades oculovulvares, por ejemplo, debilidad facial, puede tener compromiso o patrón de debilidad cintura-miembro proximal o patrones de debilidad distal. Las neuropatías generalmente, digamos, el debut inicial es una debilidad distal, ¿sí? Entonces ustedes van y como los nervios se afectan con una característica importante y es longitud dependiente. Los nervios que principalmente inicialmente se van a afectar son los nervios a nivel distal, ¿sí? Y a nivel de miembros inferiores por ser longitud dependiente. Entonces la debilidad es distal, por eso es muy importante evaluar músculo por músculo para poder establecer ese patrón de debilidad y así hacer una orientación semiológica hacia cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales. Además de esa debilidad distal, pues obviamente está acompañado de
hipo o arreflexia, en su mayoría más arreflexia, y podemos tener también, bueno, entonces ya dentro de la parte semiológica a grandes rasgos esto, pero podemos también a nivel paraclínico una gran diferencia, y es que la CPK, por ejemplo, que es un marcador de daño muscular y de fibra muscular, va a estar normal, ¿vale? Y si ya hacemos un estudio neurofisiológico, pues va a ser completamente diferente, porque a nivel de compromiso muscular, cuando se daña la fibra, entonces vamos a encontrar un patrón miopático, pero a nivel de ya el estudio neurofisiológico de las neuropatías, pues podemos encontrar compromiso de velocidades de conducción y ya en la electromiografía un patrón neuropático, que es como la orientación que debemos hacer. Acuérdense, debilidad distal nos debe sugerir de forma inicial en nuestro enfoque semiológico más hacia algo posiblemente neuropático. Algo más proximal sugiere principalmente algo más miopático o de fibra muscular. ¿Listo? Doctora Edna, ya tenemos la opción de micrófono abierto para los participantes, por si alguien quiere participar o tiene alguna pregunta. Bueno, no sé si quieran que continuemos. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, o continuamos. Bueno, creo que continuamos, doctora. Bueno, gracias. Recuerden que entonces estos pacientes, había un dato muy importante, y esto creo que quiero que sea uno de los mensajes más importantes que quiero que se lleven de esta charla. En esta familia, clásicamente, la familia refería que había una limitada tolerancia a la marcha, pero que mejoraba de forma parcial con el reposo. Esto tiene que ser una pista y básicamente se tiene que convertir en algo que también debemos preguntar en la anamnesis. ¿Por qué? Porque esto de que mejora parcialmente con el reposo nos sugiere que es algo fluctuante, y esta fluctuación de que mejora quizás con el reposo, empeora quizás a lo largo del día, ya nos abre la posibilidad de otros diagnósticos diferenciales. Y aquí vamos a abrir la ventana hacia otras enfermedades que cursan con esa característica que es la fluctuación, y son las enfermedades de placa neuromuscular. Entonces aquí nos vamos llenando de pistas. Tenemos un paciente pacientes con debilidad, con compromiso cognitivo, con unas CPKs elevadas, con, bueno, ya la debilidad proximal lo mencioné, una electromiografía con un patrón miopático, pero tienen fluctuación. Doctora, Entonces discúlpeme sí, que la interrumpa. ¿La doctora Casasbuenas tiene la mano levantada? Sí, doctora. Aló. No, Sandra, de pronto fue que se me quedó levantada Ok. desde la votación. Gracias. Perfecto, muchas vale, gracias. perfecto. Entonces, teniendo en cuenta este dato de que era fluctuante, que parecía que mejoraba parcialmente con el reposo, y bueno, y teniendo en cuenta también les comento más o menos cómo fue, teniendo en cuenta la escoliosis, pues estos pacientes inicialmente son referidos a ortopedia infantil, y bueno, teniendo en cuenta esto de la escoliosis, el ortopedista, y además de la debilidad y esta escoliosis tan severa, pues remite a la unidad de tratamiento de patología neuromuscular. Ya dentro de la valoración, teniendo en cuenta este dato de la anamnesis de la fluctuación, entonces se consideró que existía un componente posiblemente relacionado con algún compromiso de placa neuromuscular. Entonces, el paso siguiente es, ustedes solicitarían estudios adicionales, solicitarían estudios neurofisiológicos de unión neuromuscular, vuelven a repetir la electromiografía y neuroconducciones, o le piden una biopsia muscular. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, por la opción A, estudios neurofisiológicos de placa neuromuscular, de unión neuromuscular, por favor, elevan la mano. Seis hasta el momento. 6 personas por estudios neurofisiológicos de la unión neuromuscular. Por favor, bajan la mano. Ahora para la opción B, repetiría la electromiografía y las neuroconducciones. Dos manitos levantadas. Por favor, bajan la mano. Y ahora por biopsia muscular, la opción C.
7 personas votan por la C, que es biopsia muscular. Creo que la mayoría por biopsia muscular. Bueno, entonces, aquí hay que también tener digamos que también tenemos que poner en contexto, si este fuera nuestro paciente, qué haríamos y qué está más fácil y qué está más a nuestro acceso, pues, para realizar la evaluación. Si es un paciente que tiene una fluctuación, quizás empeora a lo largo del día, mejora con el reposo, así sea de forma parcial, siempre es importante que debamos descartar algún compromiso de unión neuromuscular. La opción de repetir, entonces aquí digamos que lo de los estudios neurofisiológicos sí o sí ante estos hallazgos es importante realizarlo. Repetir la electromiografía y neuroconducciones quizás puede ser una opción que algunas personas puedan decir, claro, yo quiero corroborar que sí en realidad es un patrón miopático, pero es importante que siempre todo vaya con correlación clínica. Si tenemos una debilidad proximal y un patrón miopático, creo que hay una correlación. Diferente fuera si quizás tuviésemos una debilidad proximal y quizás saliera de pronto un patrón neuropático que puede pasar, pero como que la clínica no es tan acorde, las EPKs están muy altas, entonces uno consideraría quizás repetirla porque no encaja quizás, pero si el resultado previo, digamos que encaja perfectamente, hay que explorar más allá, y ese explorar más allá con los hallazgos que les mencioné, es importante hacerlo, entonces los estudios neurofisiológicos. Con respecto a la biopsia muscular, digamos que es una opción también válida, teniendo en cuenta si tenemos las herramientas para hacer una adecuada evaluación. ¿Por qué? Y también debemos saber para qué la pedimos. Si yo sospecho que quizás es un paciente que tiene una distrofia muscular congénita, necesitaríamos ciertas inmunistoquímicas propias para evaluarla. Entonces, las más frecuentes, por ejemplo, en las distrofias musculares congénitas, son las merosinas, déficit de merosina, déficit de colágeno tipo 6, y esas patologías, por ejemplo, propiamente deben ser evaluadas con inmunistoquímicas para merosina, para colágeno 6. Existen otras, ¿sí? También como patologías que comprometen la membrana, que también pueden hacer parte de las distrofias de cintura o distrofias musculares congénitas, pero sí o sí, estas patologías que tienen compromiso de las proteínas de membrana también requieren las inmunistoquímicas para esas diferentes proteínas, es decir, necesito inmunistoquímica para distroglicano, entonces me tengo que preguntar, ¿en mi país o en mi región, en mi ciudad, existe esa posibilidad? Si ustedes están pensando en eso, deben corroborar que existe la posibilidad para poder tener un rendimiento del estudio, si no, es mejor que no lo solicitemos. ¿Existe posibilidad de una inmunistoquímica para sarcolicanos? ¿Existe una posibilidad para inmunistoquímica de las distrofinas? Incluso si no existe y mi estudio quizás solo va a mostrar un patrón distrófico inespecífico y no va a ir más allá, es una herramienta que quizás no nos va a ayudar a ampliar lo que ya sabemos. Si estamos pensando en una miastenia, tampoco, si es una miastenia o una sospecha de miastenia, no es el mejor estudio tampoco, ¿sí? En las Doctora, miastenias, discúlpeme, ¿sí? ¿el doctor Izquierdo tiene levantada la mano? Doctor Izquierdo. De pronto se le quedó la manito arriba. Bueno. Bueno, No sé. entonces hablábamos de que las miastenias, sí, por supuesto, si es una miastenia autoinmune no tiene, digamos, un rendimiento diagnóstico. Si es una miastenia de las miastenias congénitas, también requeriría unas inmunistoquímicas especial para algunas proteínas de membrana posináptica, pero eso hay que evaluar si lo tenemos disponible. Si no lo tenemos, tampoco existe este estudio tampoco nos va a dar una información adicional. Por lo tanto, ojo, siempre hay que pensar en que yo voy a pedir algo para poder obtener quizás algo y a tener una presunción, porque si no vamos a tener quizás vamos a gastar otra herramienta diagnóstica y no vamos a avanzar en el enfoque. Entonces, continuamos. Entonces, a estos pacientes, teniendo en cuenta este compromiso fluctuante, se les realizó un estímulo repetitivo, se estimuló en el abductor digiti minimi y se encontró un electrodecremento del 25% cuando se estimula a 3 Hz
pues teniendo en cuenta esto, y recordemos que cuando hacemos un estímulo repetitivo, si tenemos una disminución de más del 10% entre el primero y cuarto, quinto potencial, es un estudio que está alterado y que nos sugiere un compromiso de placa neuromuscular, de compromiso postsináptico principalmente. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que había un compromiso fluctuante, y esta alteración que sugería compromiso de placa, se inició una prueba terapéutica de piridostigmina. Adicionalmente, vuelvo y les digo que es importante ponernos en contexto y qué herramientas diagnósticas tenemos. Estos pacientes fueron evaluados en Barcelona y en Barcelona existen todas las posibilidades, digamos, de que uno quisiera tener para estudiar los pacientes. Entonces, a estos pacientes también se les hizo una resonancia muscular. En la resonancia muscular, básicamente, se encontró, bueno, quiero abrir también un paréntesis aquí, y es que esta es una buena herramienta y una nueva herramienta de la cual ya estamos aprendiendo mucho, y que en ciertas patologías ya hay una caracterización de qué músculos pueden estar afectados. Entonces, si yo pienso que hay una patología que ya está descrita en la literatura y que quizás tiene un patrón radiológico establecido, entonces aprovecho y la puedo solicitar. Si quizás es una patología que en la literatura no hay digamos, un patrón quizás específico radiológico escrito, pues vamos a encontrar quizás hallazgos inespecíficos, ¿sí? Nosotros tenemos una ventaja, y es que vemos pacientes niños, y los pacientes en la infancia, los patrones son mucho más fáciles de encontrar, a diferencia de lo que le pasaría al especialista del adulto, que ya por los años de evolución, ya el compromiso muscular va a estar mucho más avanzado y van a haber muchos grupos musculares muy comprometidos, el patrón es más difuso y a veces es difícil de interpretar. Entonces, en estos pacientes se encontró, bueno, entonces se debía hacer principalmente el protocolo debe ser cortes axiales en T1, T2 y STIR, y coronales también. El más importante que ustedes tienen que tener para evaluar es el T1 axial. El T1 axial es el que le permite a uno ver anatomía y le permite cuantificar y también hacer una estimación cualitativa del compromiso, del compromiso de la infiltración grasa. Es decir, existen diferentes graduaciones de cómo se evalúa la resonancia, pero básicamente uno observa la hiperintensidad, que es el compromiso del compromiso de la infiltración grasa. Entonces tenemos una infiltración a nivel de paravertebrales, como lo ven ustedes aquí en la imagen de la flechita. Y bueno, estos son los diferentes músculos de muslo. Este es el corte axial en muslo, esto es en pierna. Entonces en muslo se veía, tal vez aquí por la dificultad, no sé si alcanzan a ver, una ligera hiperintensidad a nivel de semitendinoso, que es este músculo, ¿sí? Hace parte del compartimiento posterior de los isquiotibiales, y aquí el sartorio, una leve hiperintensidad. Pero digamos que no era digamos, un patrón que uno espera encontrar en una distrofia muscular de Duchenne o una distrofia muscular de cinturas tipo sarcoglicanos, esas que nos dan un compromiso mucho más amplio. Entonces teníamos compromiso selectivo para vertebrales, ligeramente en sartorio y en semitendinoso. Los músculos de la pierna, básicamente, como ven ustedes, estaban conservados. Y como les contextualizo, estábamos en una institución que tiene todas las posibilidades para realizar los estudios. Entonces, si tenemos la posibilidad, y allá existía la posibilidad de hacer biopsia y tenían las inmunistoquímicas, pues se aprovechó la oportunidad también para ahondar ese patrón histológico. Entonces, aquí ustedes van a ver un corte, el básico que ustedes siempre van a ver primero, y es el corte, la tinción de hematoxilina eosina. La tinción de hematoxilina eosina le permite a uno mirar básicamente si a grandes rasgos es un patrón miopático o un patrón distrófico. En el patrón distrófico, clásicamente lo que ustedes van a encontrar es una alteración en el tamaño de las fibras, quizás aquí por el tamaño no se logra ver, un compromiso, infiltración adiposa y fibrosa también. Normalmente, las fibras son de tamaño poligonal y son de un tamaño uniforme, no unas más grandes que otras, y el tejido conectivo no debe haber. Aquí lo que ustedes ven es un gran compromiso perimicial, como lo ven aquí en la flechita que estoy moviendo, y intermiofibrillas también hay un compromiso endomicial. Esto sugiere patrón distrófico. También en el patrón distrófico podemos encontrar un componente inflamatorio quizás en algunas patologías, fibras necróticas, fibras de regeneración, que quizás aquí por la imagen no se ven, pero lo tenían.
Este siguiente que está en azul es el tricrómico de Gomori. Tricrómico de Gomori también nos permite ver también a grandes rasgos si esto es distrófico, sobre todo porque tiñe perfectamente tejido conectivo. Entonces, como ustedes ven acá, hay mucho más tejido conectivo del que pensábamos, tanto perimicial como endomicial, como lo ven ustedes acá. Y no hay agregados a nivel digamos, de las fibras o la periferia, que en el caso, por ejemplo, si sospechan ustedes alguna patología mitocondrial, lo podrían ver, las fibras rojas rasgadas o algunas miopatías metabólicas, como los cuerpos nemalínicos, pero ellos no estaban presentes, o sea, solamente tenemos aquí un patrón distrófico. Esas son como las que les tengo aquí para mostrarles, pero les decía que si sospechamos una distrofia muscular, tenemos que tener las proteínas de membrana y esto se evalúa a través de inmunohistoquímica. Entonces a los pacientes se les hizo inmunohistoquímica de todas las proteínas de membrana, pero en este caso les traigo la foto de los alfa-distroglicanos. Los alfa-distroglicanos son proteínas de membrana que hacen parte, que básicamente lo que hacen es hacer una unión estrecha, los distroglicanos una unión estrecha con los sarcoglicanos y estos a su vez también están unidos con la distrofina y lo que hacen es mantener la integridad de la membrana muscular. Pero resulta que esos alfa-distroglicanos tienen un papel muy importante y es de glicosilar todas estas proteínas de membrana, todos los sarcoglicanos, permiten que la merosina también incluso está glicosilada y que se una a la membrana extracelular. Entonces, si las proteínas de membrana no están glicosiladas, no sirven y se va a destruir la fibra muscular. Entonces, ¿qué se observó en la inmunohistoquímica? Siempre en las inmunohistoquímicas ustedes van a ver un control normal que se tiñe perfectamente en la periferia, como lo vemos acá. Esto es un control normal y esto es la del paciente, la imagen del paciente. Ustedes ven que aquí no se tiñe intensamente porque hay una alteración en la membrana, ¿sí? Y en esta otra, nuevamente, hay un control normal y una placa de paciente afectado, ¿sí? Entonces, esto es una inmunohistoquímica alterada para los distroglicanos. Y además, otra herramienta con la que contábamos era el Western blot, ¿sí? Esto también se puede realizar en otras patologías, la evaluación de Western blot. Nosotros teníamos la posibilidad y básicamente se hace, bueno, normalmente los distroglicanos tienen un tamaño de 150 kilodaltons cuando están presentes, pero si hay una alteración, lo que se ve es digamos, una membrana, una barra amplia, lo cual quiere decir que no hay una cantidad de proteína adecuada, ¿sí? Entonces hay una disminución del distroglicano a nivel del Western blot también. Entonces teníamos compromiso de debilidad muscular, CPKs elevadas, un compromiso, un patrón distrófico a nivel histológico, pero a nivel de inmunohistoquímica, un compromiso de los alfa-distroglicanos. Allí pues también teníamos la posibilidad de hacer el estudio genético, pero siempre se hacen exomas dirigidos con la clínica. Entonces, con la clínica que ya les mencioné y el componente miasténico agregado. Y el estudio genético muestra una mutación en homocigosis en este gen que se llama GMPPB, en los 3 hermanos. Entonces, la GMPPB es una proteína de glicosilación, ¿sí? Que hace parte de varias proteínas de glicosilación que intervienen en la glicosilación de todos esos alfa-distroglicanos que ya les mencioné. Pero un dato importante, y bueno, y como glicosilan los distroglicanos, entonces permiten mantener esa integridad, como les mencioné, de la membrana. Pero un dato importante con el GMPPB, y es que también a través de un proceso de N-glicosilación va a glicosilar el receptor de acetilcolina en la subunidad gamma y la subunidad delta. Es decir, que mi subunidad, si no está glicosilada, tampoco va a ser funcional y el receptor de acetilcolina va a estar alterado. Por lo tanto, aquí vamos a tener un compromiso de placa y de membrana muscular, ¿sí? Hasta el año pasado, que básicamente escribimos este artículo, habían solamente 72 casos reportados en el mundo. Estos hermanos, ya vamos a ampliar un poquito más al respecto, pero estos hermanos entonces, como ustedes recuerdan, se les hizo una prueba de piriostigmina. Esta era la condición basal que tenían ellos se les hizo una evaluación funcional basal al llegar y se hizo una evaluación de marcha en 6 minutos, Norestar, tiempo para levantarse del suelo, tiempo para subir 4 escalones, tiempo para bajar 4 escalones, que son pruebas cronometradas, y
se empezó el tratamiento con el Mestinón y se evaluó básicamente cada paciente a las 48 horas y se evaluó la respuesta. A las 48 horas, por ejemplo, el paciente 1, que solo caminaba 17 metros, a los 48 horas fue capaz de caminar 100 metros y sin apoyo. Antes requería apoyo para el desplazamiento, aquí sin apoyo. El paciente 2 a las 48 horas fue capaz de caminar, aumentar la distancia de marcha a 345 metros cuando previamente caminaba 100 metros. Y el paciente 3 logró caminar 370 metros, es decir, aumentaron significativamente los puntajes en el test de marcha en 6 minutos. En la prueba Norestar también el puntaje aumentó, es decir, teníamos valores bajos basales y a las 48 horas teníamos un incremento significativo en los puntajes, lo mismo para todas las demás pruebas, para levantarse del suelo, para subir y bajar 4 escalones. Quiero que observen este cambio significativo que se vieron en las escalas. Es importante que recordemos que los pacientes casi que tenían una limitación funcional completa. Creo que el hermano mayor estaba incluso en silla de ruedas y esto les permitió a ellos tener nuevamente una autonomía, una independencia, un mejor desplazamiento. Resulta que recuerden que ya llegamos un poco tarde en los hermanos mayores, pero en el hermano menor quizás llegamos un poco más temprano. Se hizo una evaluación a los 4 meses, a los 12 meses, a los 30 meses y a los 40 meses. En los primeros 12 meses fue que se encontró un mayor, pues un incremento sostenido, o más bien una estabilidad de ese incremento en las diferentes pruebas funcionales. Pero digamos que ya después del año empieza a observarse nuevamente esa caída de los puntajes en las pruebas cronometradas y en Norestar y en los marcha en 6 minutos. Sin embargo, la última valoración que se les realizó, los puntajes de la prueba en 6 minutos, el Norestar, el tiempo para caminar y correr 10 metros, para subir y bajar escaleras, no estaba por debajo de lo que ellos tenían al ingreso cuando no estaban medicados. Es decir, que a pesar de que habían disminuido puntaje, lograban tener mejores puntajes con respecto al inicio, que no estaban con manejo ni tratamiento. Aquí están los 3 chicos, nuevamente insisto, eran pacientes que básicamente estaban limitados completamente. Este chico estaba, no recuerdo, creo que estaba en silla de ruedas, casi que en silla de ruedas, y pues obviamente lograron una mejoría y una independencia bastante importante. Pero también importante con ellos, y es que evaluamos la progresión o cómo se comportaba la capacidad vital de los pacientes. Recuerden que también teníamos escoliosis y el hermanito menor inicialmente no tenía escoliosis, y además de ser evidente también que, por ejemplo, ellos ya venían con una capacidad vital, los hermanos mayores, con una capacidad vital reducida, con requerimiento de BiPAP. Este hermano menor, si bien ha tenido una disminución lenta de su capacidad vital, muy poquita, a la última valoración, sí, 74, pero ninguna de estas valoraciones todavía no ha alcanzado un valor menor a 60%, que esto indicaría un valor de capacidad vital menor de 1 litro, que sugiere insuficiencia respiratoria, es decir, que ha mantenido estable este paciente, el hermano menor. Y respecto a la parte de las radiografías de columna, miren ustedes que este paciente a lo largo de los años ha mantenido básicamente estable, no tiene escoliosis, y hasta la última información que tengo de este chiquitín no tiene escoliosis todavía. Entonces, estos 3 pacientes nos muestran y nos ilustran un caso de un síndrome miasténico congénito que también se solapa con una distrofia muscular congénita por lo que les mencioné, por una proteína que afecta la glicosilación de las membranas de la fibra muscular, pero también de la placa neuromuscular, y que básicamente es un tratamiento que cambia drásticamente no solamente la calidad de vida, sino la independencia, el compromiso pulmonar y también la parte esquelética, sobre todo las complicaciones de escoliosis que tanto tienen quizás muchos de nuestros pacientes con enfermedades neuromusculares. Si ustedes quieren ampliar un poco más en este caso, los invito a leer este artículo. Esto lo publicamos el año pasado
estos hermanos con el grupo de San Joan de Déu, donde me formé, y pues quiero mostrarles un poco sobre la literatura a grandes rasgos de síndromes miasténicos congénitos. No voy a profundizar mucho, los invito posteriormente a que se inscriban a nuestro curso, un curso que vamos a hacer para que logren aprender mucho más sobre estas patologías y muchas patologías más de enfermedades neuromusculares. Entonces, los síndromes miasténicos congénitos son enfermedades heterogéneas, no son monogénicas, son heterogéneas, y van a ver ustedes que hay varios genes involucrados que básicamente alteran la transmisión neuromuscular. Y básicamente, como son patologías que a veces se conocen muy poco, no están ampliamente, no son tampoco que lleven tanto tiempo conociéndose, son más bien recientes, son patologías que sufren bastantes errores diagnósticos porque a veces están enfocadas hacia otras patologías neuromusculares. Inicia generalmente en la niñez, pero esto no excluye que pueda iniciar en la adolescencia, incluso en la adultez. Y son patologías que tienen un tratamiento que quizás no es curativo, si es un tratamiento que ayuda a mejorar ciertas habilidades en los pacientes. Esta también es una de las diapositivas que yo quiero que se lleven esta noche, importantísima, y es cuándo debemos sospechar estas patologías. Entonces, inicio temprano, ojo, la mayoría en la niñez, pero esto no excluye que podamos tener presentaciones más tardías. En estos pacientes tenemos debilidad, ¿sí? Podemos tener debilidad o fatigabilidad de extremidades, y o de los músculos oculovulvares. Aquí es importante este término que les voy a mencionar, y es debilidad fatigable. Es decir, no es solamente la debilidad que siempre evaluamos, sino que al hacer maniobras de fatigabilidad vamos a ver que esa debilidad varía. Y esa debilidad va a estar condicionada por el ejercicio, por infecciones, por algunos medicamentos, entonces es fluctuante. Hay una historia familiar en muchos pacientes, esto también es importante indagarlo. Existe una variabilidad, ¿sí? Una fluctuación, como les mencioné. Como cualquier enfermedad de placa neuromuscular, podemos encontrar alteraciones neurofisiológicas, y aquí el electrodecremento en el estímulo repetitivo o un jitter prolongado cuando hacemos la fibra única. También una pista, y esto es muy importante porque cuando me refiero a errores diagnósticos, muchos están diagnosticados como miastenias autoinmunes, pero una pista o algo que nos debe encender las alarmas es cuando esas miastenias autoinmunes no muestran o no arrojan anticuerpos positivos, ni antirreceptor de acetilcolina, ni anti-MUS. Entonces, Doctora, son estas perdón, miastenias. yo tengo una pregunta, discúlpeme que la interrumpa. Estas alteraciones de estímulo repetitivo, ¿qué tan frecuentemente las vemos en los síndromes miasténicos congénitos? Bueno, hay un artículo, por ejemplo, muy bonito que menciona, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero sí algo importante, creo que es el 60%, el 70%, pero esto está condicionado también, número uno, de que los estudios neurofisiológicos son operador dependiente. Cuando se realizan en niños se necesita experticia también, y se necesita tener un enfoque clínico previo. ¿Por qué? Porque quizás si hacemos un estímulo repetitivo de músculos que no están débiles, quizás puede salir normal, pero si lo hacemos en otros músculos que ya tienen algún grado de debilidad, nos puede salir alterado. Entonces también hay que tener un enfoque clínico previo, porque si se hace el estudio no está orientado, quizás nos puede salir normal, y esto no excluye que no pueda tener una alteración. Hay un artículo de síndromes miasténicos congénitos, básicamente de GMPPB, del grupo del doctor Bison, donde hacen una explicación muy bonita sobre esto, de que hay una correlación de los hallazgos neurofisiológicos con el patrón de debilidad. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta cuando ustedes vayan a solicitar el estudio, porque nos puede salir quizás normal, pero esto no excluye, porque hay muchos factores que intervienen en estos resultados. ¿Listo? Entonces también para que lo tengan en cuenta, no excluye, pero si lo tenemos y tenemos estas otras pistas o estos apoyos diagnósticos, estas otras pistas semiológicas o clínicas, pues hay que encender las alarmas respecto a estas patologías. La ausencia de anticuerpos ya lo mencioné, es decir, ojo con esas miastenias seronegativas. Siempre, si ustedes tienen una evolución así, piensen en un síndrome miasténico congénito como diagnóstico diferencial. Y si es una miastenia donde no tienen buena respuesta a los tratamientos inmunosupresores que ustedes ya han agotado, que azatioprina, que prednisolona, que rituximab, quizás la evolución no es la adecuada o la esperada en las miastenias y que se está comportando como refractaria, importante pensar como diagnóstico diferencial en los síndromes miasténicos congénitos. En la epidemiología tenemos estudios de
epidemiológicos en Reino Unido, en Francia, pero quiero resaltar que en América Latina Brasil es de los que lidera los reportes que hay en este momento en Latinoamérica, con un estudio en Brasil donde muestra una incidencia de 0.18 por 100.000 habitantes, y hasta el 2019, que digamos que yo estuve revisando, y de hecho revisé ayer, siguen siendo 32 genes identificados. Y esto de los 32 genes es importante que lo tengan en cuenta, porque yo particularmente me he dado cuenta que en los últimos años esto ha ido avanzando muy rápido, y a veces los paneles que hay a veces no están actualizados y solo nos abarcan 12 genes, 18 genes, 20 genes, pero ya hay 32 genes identificados. Entonces, cuando ustedes quizás les hagan el estudio, ya sea el exoma dirigido o el panel, tienen que verificar que estén los 32 genes que hasta el momento están involucrados, identificados y conocidos. Este es el cuadro del artículo del doctor Engel, que fue básicamente uno de los primeros que empezó a mostrar estos estudios de caracterización de los síndromes miasténicos. Y aquí básicamente quiero resaltar cuáles son los más frecuentes y en cuáles debemos principalmente enfocarnos. Entonces, el más frecuente en la cohorte de Estados Unidos fue los defectos del receptor de acetilcolina, con un 51%, siendo el más frecuente la deficiencia primaria del receptor de acetilcolina, en un 33.1%. El siguiente en frecuencia también era posináptico, que es el déficit de rapsina. Rapsina es una de las proteínas importantes en el reclutamiento del receptor de acetilcolina, entonces es posináptica. En frecuencia también estaba básicamente la deficiencia de acetilcolinesterasa en la membrana posináptica, en el espacio posináptico, o déficit de CoLQ. Y la siguiente es el DOX7, que también es de los más frecuentes. En el estudio español del doctor Daniel Natera Benito, que también hace parte, pues, ayudó y me ayudó mucho en el artículo que publicamos, él hizo el estudio de caracterización de síndromes miasténicos en España, y en España, nuevamente, el déficit primario de receptor, sobre todo el de subunidad épsilon, es la más frecuente, seguida de rapsina. Aquí les traje y les resalto, ¿por qué? Porque son los que principalmente debemos, digamos, quizás tener en alarma, pues, cuando vayamos a sospecharlos. Y este es el estudio de Brasil. Nuevamente, bueno, 22 pacientes identificados, y el más frecuente es el déficit de receptor de la subunidad épsilon como receptor primario de acetilcolina, y el segundo en frecuencia, DOX7. Entonces, lo primero que hay que hacer para pensar, para poder diagnosticarla, pues es sospecharla. Si no conoce, algo que no se conoce, pues no se sospecha. Y siempre, pues, el objetivo de estos espacios académicos es encender las alarmas en ustedes, y que en la práctica clínica la vayan sospechando con todas estas pistas clínicas. Y esas pistas clínicas básicamente siempre, y yo siempre, quienes me conocen, resaltó mucho la semiología, porque a veces nos centramos en los apoyos diagnósticos, pero los apoyos diagnósticos son eso, apoyos diagnósticos. Sin una base semiológica clara, vamos a estar perdidos. Entonces, siempre, ¿qué es lo que nos va a hacer sospechar esas patologías? La presencia de ptosis, oftalmoplegia en algunos pacientes, fatigabilidad, obviamente, como estamos hablando de patologías de placa neuromuscular, disfagia, disfonía, y aquí quiero nuevamente resaltar la debilidad fatigable y la fluctuación, porque esto nos sugiere una patología de placa neuromuscular. Ya teniendo en cuenta esa sospecha, pues vamos a evaluar las diferentes claves diagnósticas. Y aquí en síndrome miasténicos congénitos sí que hay claves diagnósticas que son muy importantes reconocerlas. Por aras de tiempo no voy a enfatizar en cada una de ellas, pero sí quiero traerles como los grandes rasgos de las principales. A nivel presináptico, la más frecuente es el déficit de SHAD, que es la transferasa de colina, que transfiere una acetil-CoA a la colina y permite la formación de acetilcolina, es decir, la que nos va a formar esta acetilcolina. Cuando hay un déficit, vamos a tener un déficit presináptico, y el cuadro clínico de los pacientes van a ser apneas, un cuadro de debilidad ocular y volvar, o sea, son pacientes con disfagia, ptosis, quizás oftalmoplegia, y también tienen cuadros fluctuantes que van a depender si el paciente está infectado, va a tener mayor deterioro, medicamentos, en los primeros 2 años es mucho más severa, y después van a tener un grado de estabilidad. Responden muy bien a la piriostigmina, es importante porque en miastenias congénitas es importante tener en cuenta si responde o no responde a mestinón. Los sinápticos
Aquí vamos a tener un compromiso del gen CoLQ, ¿sí? El gen CoLQ es aquel que codifica a la colinesterasa, es decir, aquí esa enzima que va a degradar la acetilcolina no está presente, por lo tanto tenemos mucha acetilcolinesterasa en nuestra membrana sináptica y va a haber una hiperestimulación postsináptica y esto va a generar una alteración también que nos va a dar déficit o patrón de debilidad de cintura-miembro. A nivel neurofisiológico hay un hallazgo muy importante y es el doble potencial. Cuando se hace la evaluación del CIMAP, se encuentra un primer hallazgo de CIMAP y un segundo potencial después del primero. Esto es el doble potencial, y lo cual sugiere pues un exceso de acetilcolina estimulando ese receptor de acetilcolina. ¿Por qué? Porque no hay acetilcolinesterasa. Entonces, una clave aquí también neurofisiológica es el doble potencial. Y aquí en el déficit de CoLQ empeoran y no hay respuesta a la piriostinina, precisamente porque pues no hay acetilcolinesterasa donde se actúe, y lo que haríamos teniendo piriostinina es tener más acetilcolina y por lo tanto lo que hacemos es empeorar los síntomas. Y por supuesto están los postsinápticos, que son como los más frecuentes, donde están todas estas proteínas que les menciono. Este es un cuadro básicamente que resumen como las claves diagnósticas. Entonces, si ustedes tienen fatigabilidad, debilidad o fluctuaciones y exacerbaciones con tosis, oftalmoplegia, pues deben pensar en un déficit de la subunidad épsilon del receptor de acetilcolina. Si tienen un compromiso facial, un compromiso vulvar, estridor, parálisis de cuerda vocal y compromiso cintura-miembro, pues pensar en un DOX7. Si tenemos un paciente con apneas y compromiso óculo-vulvar, pensar en el déficit de Chat o déficit de rapsina. Si tenemos un compromiso de cintura-miembro y un compromiso axial, mucha hiperlordosis, por ejemplo, y con ese componente fatigable, pensar en primera instancia en déficit de DOX7. Si tenemos un compromiso de extensores de muñeca, por eso yo insisto tanto en que debemos ser muy, muy semiológicos y grupo de músculos, vamos a hacer la evaluación y evaluar si hay un déficit principalmente de X o Y grupo muscular, y si hay un compromiso mayor de los extensores de muñeca, pensar en canales lentos, y bueno, así sucesivamente. Hay varias pistas que no voy a ahondar por horas de tiempo. Voy a mostrarles algunos, sobre todo de los postsinápticos, que este es el más frecuente, el déficit primario de receptor de acetilcolina, y aquí el más frecuente es el déficit de la subunidad épsilon. Aquí hay una alteración funcional en ese receptor y por lo tanto pues va a haber una alteración postsináptica. Este receptor de la acetilcolina va madurando, es decir, a nivel fetal tenemos una subunidad alfa 1, beta 1, delta y gamma. Pero resulta que esa subunidad gamma está presente solo a la semana 33, y a la semana 33 es que aparece esa subunidad épsilon. Cuando hay una mutación en esa subunidad de épsilon, pues se va a ver una disfunción de ese receptor de acetilcolina, y por lo tanto vamos a tener un compromiso de su funcionamiento. El déficit primario, les mencioné, es el más frecuente de todos los síndromes miasténicos congénitos a nivel de todas las cohortes estudiadas en el mundo, en todos los países que se ha estudiado. Es autosómica recesiva, casi siempre debuta en la niñez, y hay un compromiso óculo-vulvar y de extremidades, con oftalmoparesia, oftalmoplegia, con tosis, unas características faciales miopáticas, una debilidad proximal fatigable. Ojo, siempre ustedes cuando tengan estos pacientes hagan las pruebas de fatigabilidad, y indaguen también en la anamnesis si esta debilidad proximal fluctúa. Puede ser como es una enfermedad autosómica recesiva, puede ser homocigota o heterocigota compuesto, y una clave también importante, sobre todo para tenerlo en cuenta, y es que hay mutaciones fundadoras étnicas, que son mutaciones que podemos tener nosotros. Ya les explico por qué es importante tener en cuenta esto. Esta, por ejemplo, es una mutación ibérica. Esta, C.130, esta básicamente es una mutación étnica ibérica que tiene una alta prevalencia en España y en Portugal. Las claves diagnósticas ya les mencioné, y aquí estos pacientes pueden tener periodos de estabilidad y fatigabilidad, es decir, pueden tener periodos donde los vemos muy normales y se pueden exacerbar con infecciones, con la fiebre, con medicamentos, y por lo tanto estos pacientes, cuando uno revisa los casos clínicos, los reportes, son los pacientes que más se van a confundir con miastenias autoinmunes, miastenias graves, son aquellos que los manejan con inmunosupresores, no responden. Entonces esto básicamente
pacientes, como la historia de estos pacientes, además como responden adecuadamente a piridostigmina, muchas veces se quedan en diagnósticos erróneos como una miastenia autoinmune. Esta imagen es de unos hermanos que tuve la oportunidad de conocer cuando estaba en mi electiva de neuromuscular con el doctor Luis Miguel Camacho, neurólogo, neurofisiólogo, y son dos hermanos en quienes se confirmó, bueno, en uno de ellos, la mutación, en esta mutación C130 duplicación, bueno, en guanina, esta mutación que ustedes ven acá en el gen, en la subunidad epsilon del receptor de acetilcolina, que es esta mutación, cuando uno ya la revisa, es una mutación ibérica, como les mencioné, de las mutaciones fundacionales, de efecto fundador. Y quiero que se detengan a mirar las foticos. Si ustedes ven aquí, son dos hermanos, y si ustedes pueden hacer como la línea de tiempo, en el hermano mayor, por ejemplo, ven en algunas fotos tosis, los dos tenían oftalmoplegia, pero en algún momento, miren esta foto, la tosis no es tan marcada como en las fotos anteriores, es decir, es fluctuante. En la siguiente foto del otro hermano, pueden ver, por ejemplo, en esta foto que la tosis no es tan evidente como en esta, y en esta foto casi que ustedes podrían decir que es un paciente normal. Entonces también estos datos nos sirven, si es fluctuante, pedir las fotos a la familia, preguntarles cómo se comporta a lo largo del día, porque esta fluctuación, estos pacientes, por ejemplo, eran pacientes que habían sido diagnosticados como miopatías congénitas, miopatía mitocondrial, también tuvieron diagnóstico de miastenia autoinmune. Entonces todo esto nos puede hacer pensar, digamos, esta fluctuación, orientarnos hacia patología de placa neuromuscular, a historia familiar, entonces a orientarlo hacia un compromiso miasténico congénito. Los canales lentos también tienen alteración en el receptor, pero aquí el problema es más cinético, es del tiempo de apertura o el tiempo de cierre. Estas mutaciones de canales lentos hacen que se cierre lentamente el receptor de acetilcolina, y por lo tanto hay una saturación posináptica también de sodio por el exceso de acetilcolina. Por lo tanto, pues estos pacientes tampoco van a responder a piridostigmina, de hecho pueden empeorar y requieren otro tipo de tratamiento. Clásicamente, y una de las claves diagnósticas aquí, es el compromiso de los extensores de muñeca y extensores de los dedos, como lo ven ustedes acá. Claves diagnósticas aquí: debilidad en extensores de dedos y muñeca, no responden y empeoran con el periostigmina, y al tener una sobrecarga del receptor de tanta acetilcolina que hay, tenemos el hallazgo también aquí del doble potencial, como lo ven en esta imagen. Y el tratamiento en ellos básicamente es quinidina o fluoxetina. ¿Por qué? Porque la quinidina y la fluoxetina o el mecanismo de acción básicamente es digamos, alterar, aumentar la rapidez de cierre de ese canal, de ese receptor de acetilcolina. Entonces lo cierra más rápido y hace que los síntomas disminuyan. Y finalmente llegamos a estos que tienen patrón de cintura-miembro, que son los que también erróneamente están como distrofias musculares de cinturas y con otros diagnósticos, dentro de los cuales tenemos DOX7, todas las proteínas de la membrana sináptica, DOX7, MUS, el RP4, agrina, que son proteínas que favorecen el reclutamiento del receptor de acetilcolina, y esas nos pueden dar un patrón de cintura-miembro. Pero están estas otras que resalto en el cuadro rojo, que son las proteínas de glicosilación que ya les mencioné previamente, dentro de las cuales está el gen GMPPB, que como ya les mencioné, todas estas proteínas de glicosilación lo que hacen es glicosilar los distroglicanos, que a su vez se unen a los sarcoglicanos, mantienen la integridad de la membrana, pero también glicosilan las unidades del receptor de acetilcolina. El más frecuente aquí es el déficit de DOX7, dentro de los cuales la principal clave diagnóstica es una debilidad fatigable de predominio proximal. Aquí ustedes pueden leer en la literatura que previamente se consideraba el DOX7, tenía el nombre básicamente de una miastenia de cinturas, así lo llamaban previamente, una miastenia de cinturas, por su compromiso de cintura-miembro. Tienen un compromiso vulvar significativo, una disfagia, disfonía también, porque pueden tener compromiso de cuerdas vocales a tal punto que algunos pacientes hacen estridor. Pueden tener también debilidad facial moderada, pero no tan frecuente como estos otros signos que ya les resalté acá. Pueden también tosis, pero vuelvo y les insisto, no tan frecuente como los otros signos que resalté. Y una importante dato aquí, y es que se deterioran o no responden con el mestinón. El tratamiento básicamente de ellos es con salbutamol, albuterol o epinefrina, es decir, beta 2 y la epinefrina. Y están finalmente los síndromes miasténicos congénitos de glicosilación, que como les mencioné, hay un fenotipo distrófico que se solapa con el miasténico.
Al tener un compromiso distrófico, básicamente ese compromiso distrófico va a ser más de distrofia muscular congénita, con inicio antes de los 24 meses generalmente, asociado a discapacidad cognitiva, epilepsia, discapacidad cognitiva, epilepsia, algunos con autismo, y también tienen esa fatigabilidad, la debilidad fatigable y esa fluctuación. Este es un cuadro de un artículo del grupo del doctor Bison, donde se realizó una evaluación, una caracterización de estos pacientes, y aquí resalto esto y también quiero dejarlo como mensaje. Estos pacientes pueden hacer epilepsia y, por ejemplo, en esta cohorte de 13 pacientes, 6 pacientes, perdón, tenían epilepsia, uno de ellos epilepsia refractaria. Pueden tener alteraciones a nivel de la resonancia, y esa resonancia puede ser alteraciones leves, pero algunas pueden tener alteraciones tipo polimicrogirias, displasias corticales, polimicrogirias, alteraciones en el desarrollo cortical, hipoplasia cerebelosa. Entonces, el mensaje aquí también es que esos pacientes que tengan epilepsia y tengan estas malformaciones a nivel de resonancia, pídanle una CPK y evalúen si estos pacientes tienen debilidad, porque no solamente esos pacientes que tienen malformaciones grandes, tipo Walker-Warburg, son los que debemos mirarlos con ojos de distrofia muscular congénita, sino estos pacientes también que tienen quizás esas minucias radiológicas a nivel de estas malformaciones cerebrales, discapacidad y epilepsia, evaluarlos también desde el punto de vista neuromuscular. Este es el cuadro, es un cuadro de la cohorte evaluada por la doctora Macarena Cabrera, que es una neuróloga de España, y ella realizó una evaluación de pacientes españoles adultos, y aquí básicamente en estos pacientes, miren que nuevamente están las dificultades en el aprendizaje, autismo, epilepsia rolándica. Entonces nuevamente el mensaje: pacientes con epilepsia, malformaciones a nivel del desarrollo cortical, hipoplasia cerebelosa, por ejemplo, que es una hallazgo frecuente, pídanle una CPK. No necesariamente tenemos que encontrar la lisencefalia, las malformaciones grandes para pensar en distrofia muscular congénita. Insisto, estos hallazgos también es para tenerlos en cuenta. Hay que indudablemente descartar diagnósticos diferenciales, y dentro de los cuales en nuestros pacientes pues, se pueden confundir con miopatías congénitas, miopatías mitocondriales, distrofia cintura miembro, por supuesto, pero obviamente pregunten siempre si hay un componente fatigable y explórenlo. Y el paso 4 en este abordaje de pacientes con síndrome miasténicos congénitos es: trate. Afortunadamente estos pacientes tienen un tratamiento que puede cambiar, como les digo, las respuestas motoras, la independencia, calidad de vida. Y básicamente, cuando ustedes van a empezar un tratamiento, deben hacerse esta pregunta: ¿el paciente tiene características de DOX7, de COL-Q o de canales lentos? Es decir, puede tener un patrón de cinturas, puede tener un compromiso quizás de cuerdas vocales, tiene el doble potencial, puede tener algún rasgo que sugiera esto. Si la respuesta es sí y usted cree que puede tener alguno de estos, evite la piridostigmina. Y si semiológicamente usted cree que puede tener un DOX7 o un COL-Q, empiece salbutamol o epinefrina. Si usted cree que es un canal lento, inicie fluoxetina. Pero si usted dice, no, yo pienso que este paciente no tiene una semiología que sugiera DOX7, COL-Q o canales lentos, lo ideal sería empezar la piridostigmina. Y esta piridostigmina es útil en todas estas mutaciones, o sea, casi que en la mayoría. Si esa piridostigmina no sirve, el manejo se debe dar con 3,4-diaminopirimidina o salbutamol o epinefrina. Y bueno, esta foto la traigo a colación de un periódico costarricense, donde había una paciente, cuentan la historia de una paciente que tenía un diagnóstico de distrofia muscular, que estaba en silla de ruedas, y que básicamente el ojo clínico de un médico y con la anamnesis y con todo esto, se le hizo un diagnóstico, un síndrome miasténico congénito, se le dio su tratamiento, la paciente logró pararse, bipedestación, logró caminar, obviamente con algunas dificultades por el tiempo de evolución, pero obviamente pasó de estar en una silla de ruedas a poder tener algún grado de funcionalidad. Y el mensaje es: aquí no hay Lázaros ni Mesías,
simplemente hay médicos con un buen ojo clínico. Esa es una reunión que tuve la oportunidad de asistir en el 2019 en Barcelona, el cuarto encuentro de síndromes miasténicos congénitos. Estos eran los pacientes que se seguían en Barcelona. Este es el grupo digamos, de líderes de esta asociación de pacientes. Estos dos hermanos que ustedes ven aquí en la mesa fueron los fundadores de la asociación. Son dos hermanos con un déficit de la subunidad épsilon del receptor de acetilcolina, manejados con sumestinón. Son pacientes profesionales que trabajan y que, pues, por supuesto, lideran estas iniciativas tan bonitas, pues, que ayudan mucho a las familias, a los pacientes, los educan, traen invitados conferencistas extranjeros. Aquí está, pues, el grupo de Barcelona. El grupo está aquí en representación del grupo de Oxford, el doctor Pedro Rodríguez Cruz, que es de los que lidera a nivel internacional en la investigación en Oxford de síndromes miasténicos congénitos. Y este es como el correo electrónico de la asociación. Este es el presidente, Paul, que es el presidente de la asociación. Si hay algún paciente de ustedes que quiera comentar, hablar con estas familias, quizás asistir a las reuniones virtuales, le pueden escribir a la dirección. De aquí les muestro, escribirles a ellos, que ellos son muy abiertos también a recibir inquietudes de pacientes latinoamericanos. Y pues dentro de las conclusiones, aquí siempre en estos pacientes es importante evaluar si estamos ante una debilidad, indagar siempre si es una debilidad fatigable, no solo en la anamnesis, sino en la exploración clínica. Siempre en los pacientes con epilepsia que tengan malformaciones del desarrollo cortical, una hipoplasia cerebelosa, solicite siempre una CPK. Ojo, estos pacientes se pueden solapar de compromiso central y periférico. El reconocimiento de algunos síndromes miasténicos congénitos puede complicarse por la presencia de características distróficas, es decir, si bien es cierto logramos alguna mejoría, el componente distrófico a veces no hace que los resultados sean, pues, mucho mejores como quisiéramos, pero si este componente distrófico logra manejarse de forma precoz, quizás podamos tener impacto, por ejemplo, en complicaciones tipo escoliosis, como lo vimos en el hermano menor. Es importante lograr un diagnóstico correcto debido a que son pacientes o más bien condiciones tratables que muchas veces son insospechadas y que un tratamiento puede mejorar la función motora, nuevamente prevenir complicaciones, y que pues la mejor respuesta es entre más precoz identificamos estos pacientes y les demos de forma más precoz el tratamiento. Y bueno, esto era todo lo que tenía yo para mostrarles el día de hoy. Pues este es el Hospital Sant Joan de Déu, al que le debo muchísimo de lo que hoy les transmito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Edna. Excelente presentación. Creo que a todos nos quedó muy claro. Hemos aprendido muchísimo del tema de miastenias congénitas el día de hoy. Agradecemos muchísimo al Laboratorio Biopaz, quien nos facilitó el auditorio presencial el día de hoy. Y tenemos algunos colegas en presencialidad acompañándonos esta noche. Y agradecemos a todos los participantes que han ingresado al coloquio y han estado con nosotros participando tanto presencial como virtualmente. Doctora, espectacular el caso. Muchas gracias. Creo que fue muy, muy productivo para todos y siempre abierta la ventana para ver más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de las distrofias musculares. Muchas gracias, doctora Edna. Les Muchas agradecemos a gracias a ustedes. todos. Les Muchas agradecemos gracias a a todos ustedes. su asistencia también y los esperamos mensualmente el tercer jueves de cada mes en el mismo horario, 7:30, para ver nuestros coloquios y casos muy interesantes ya terminados. Muchas gracias a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. La doctora Pilar nos va a hacer un comentario acá adicional antes de despedirnos. Uy, Es un me comentario muy disculpa, doctora. breve, No sabía. realmente felicitaciones, Edna, es excelente tu revisión, muy completa y además porque nos abres la mente y el pensamiento para pensar en estas enfermedades, ¿no es cierto? Solamente quiero ponerlo de pronto en el contexto de nuestro día a día, porque pues nosotros no tenemos o no contamos con tantos recursos, eso entonces es muy brevemente. Si nosotros tuviésemos un paciente, una familia como la que llega, como la que nos presenta Edna,
pues indudablemente el que empiecen antes de los 2 años, claro, nos dirige directamente hacia una distrofia muscular congénita y con una CPK alta, ya nos desvía directamente hacia unas alfa-distroglicanopatías, y el hecho de que no tenga ni contracturas, que no tenga cabeza caída, que no tenga una rigidez de columna, pero que sí tenga un compromiso oftalmológico, que tenga escoliosis y que tenga retardo mental, claro, inmediatamente nos desvía a unas alfa-distroglicanopatías. Entonces, en nuestro medio es difícil encontrar pues toda la posibilidad de biopsia, que ya lo mencionó Edna muy bien, pero es fabuloso lo que ella nos resalta de evaluar la fatigabilidad y de escuchar a los papás o interrogar esos cambios durante el día, porque sin este interrogatorio pues uno no piensa en la patología. Obviamente en nuestro medio probablemente hubiésemos pasado, claro, a un estudio de test de estímulo repetitivo, que es fundamental para diagnosticarlo, pero claro, depende de la persona que lo haga, y obviamente depende si lo hacen completo, porque pues va a necesitarse una frecuencia de estímulo, evaluar juiciosamente si hay un doble potencial, dirigirlo realmente hacia este punto, y por eso muy seguramente terminaríamos directamente con un estudio molecular que nos orienta. Entonces, es un caso muy interesante. Fíjense que no tiene todo lo clásico de pensar en miastenias, no tiene ni la tosis, ni tampoco esta debilidad característica, pero sí la fatigabilidad, que es algo que comparten otras enfermedades diferentes. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal también presenta fatigabilidad. Entonces, definitivamente, como lo menciona muy bien Edna, la semiología, preguntar muy bien, interrogar a los pacientes, escucharlos en su diario vivir, qué pasa con estos chiquitos, nos dirige hacia un mejor diagnóstico, a un diagnóstico oportuno, y a darles la oportunidad de tratamiento, que a veces es económico y sencillo, como en el caso de estos chiquitos. Entonces, muchas gracias, Edna, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Bueno, gracias a todos, feliz noche, y espero que en el próximo mes nos encontremos. Recuerden que es el tercer jueves del mes. Nos encontraremos en este coloquio y deseamos una conexión no solamente virtual, sino también presencial. Feliz noche. Feliz noche para todos, que estén bien. Chao. Chao, Feliz noche chao. para todos. Chao. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.